Señor, tú cumples tus promesas. Y aunque no lo podamos ver, tú estás obrando, Dios. En el momento en que abrimos nuestro corazón a ti, tú estás obrando. En el momento en que te declaramos, Señor, de nuestras vidas, tú estás orando. En el momento, Señor, en el cual dejamos toda enfermedad, toda carga, aunque no lo podamos ver, tú estás orando, Señor. Aunque se levante la tempestad, aunque haya tormenta, tú estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás. Escucha tu voz. Milagroso, abres caminos. Cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Declaramos en esta noche, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Una vez más decimos milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Gracias, Señor, te damos en esta noche, porque tú no dejas de ser quien eres. Tú eres el gran yo soy, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y en ti, Señor, está nuestra vida y nuestra confianza depositada, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, sea cual sea, Señor, la batalla que estén atravesando. Creemos que en tu palabra, Señor, hay libertad. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. ¿Qué le parece si damos un aplauso a su presencia en esta noche? Señor, sean muy bienvenidos en esta noche. Le invito a que reciba su asiento. Le vamos a pedir a los pequeños de 4 a 9 años que estén con la señorita para compartir una rica merienda. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Esta es una noche especial, amén. Decía que ves a tu lado, esta es una noche especial. Esta es una noche especial. Cada vez que tenemos la oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de su gracia, su presencia, es una nueva oportunidad, amén, para conocer más
de nuestro Dios, más de los atributos de nuestro Dios. Un Dios justo, un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios sanador, un Dios libertador. Tantas son las características del Dios que servimos, que mientras más conocemos y escudriñamos la palabra, menos dudas nos quedan de que Él es extraordinario. ¿Amén? Es decir, mi Dios es extraordinario. Esa es la que está a tu lado. Mi Dios es extraordinario. Y seguimos con la segunda parte de nuestra vida como ofrenda. Comenzamos el domingo y continuamos hoy ya para finalizar con una historia apasionante, la historia de José. Hay películas sobre José, el soñador. La historia de José comienza a los 17 años. La historia de José comienza con sus hermanos, con sus padres, con una familia, pero también con una promesa. Y en esta noche me gustaría escudriñar bien esta historia, ya que siempre hemos vivido situaciones similares a las de José. En el lado del país que sea, siempre hemos atravesado momentos de crisis, tanto en el gobierno como en las familias. Sin embargo, como terminábamos el domingo, hoy vamos a hablar de esta historia tan importante y vamos a hacer hincapié en la importancia de comprender y que se haga realidad que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Cuándo dicen amén a eso? Dice que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y mora en nosotros. Se cree que en el Antiguo Testamento no tenían el privilegio de que el Espíritu Santo morara en las personas. Dios les hablaba por medio de profecías, por medio de la palabra, pero ustedes y yo tenemos el privilegio más grande. En usted está el Espíritu Santo de Dios una vez que aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Por eso cuando decimos mi Dios es porque Él está con nosotros. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura. Pero miren, acá vamos a poner nuestra vida en un contexto, en un espejo, en la diferencia en cómo José cambió la historia, ¿no?, de la humanidad, digámoslo así, en aquel tiempo. ¿Y qué está haciendo Dios en nosotros? ¿Qué estamos cambiando nosotros de nuestro entorno, de nuestra realidad, de nuestro día a día? Porque si yo afirmo que Dios está conmigo, el Dios de las Escrituras es un Dios extraordinario y milagroso. Cuando dicen amén a eso. Por ende, lo que nosotros hacemos tiene que ser aún extraordinario. ¿Qué es lo que acontecía con José? Y le voy a pedir que me acompañe al libro de Génesis 39. Génesis 39. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. Mientras usted lo busca, lo vamos a poner en contexto. José tenía 11 hermanos. Y por cuanto había sido concebido en una edad ya madura de sus padres, eran hombres grandes y una mujer grande, dice la Biblia que a él lo amaban más que a sus hermanos. Y esto despertó el celo, la ira de los hermanos contra José. Y sumado a eso, pues José tenía sueños de parte de Dios para su vida. Sueños donde Dios lo posicionaba en lugares importantes. Recién cantábamos esta alabanza. Dios cumple promesas. Y José es parte de una promesa que Dios hizo, que después lo vamos a leer en el libro de Génesis 12, capítulo 1, versículo 1 y 2. José era parte de una promesa que Dios había ya enviado, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros tenemos palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros tenemos palabra de Dios sobre nuestra familia? Déjeme decirle que Dios cumple sus promesas, amén. ¿Y qué acontece? Los hermanos quisieron primero matar a José, luego uno recapacita y lo vendieron a unos mercaderes como esclavo.
¿sí? Después vamos a entrar un poquito en el tema del corazón de los hermanos de José. El corazón de estas personas, porque hasta ese momento José era solamente un soñador. Hasta ese momento José no había podido mostrar que Jehová Dios estaba con él, solamente contar sueños. ¿Y saben lo que me llama la atención? Los 11 hermanos de José le tenían rechazo. Los 11. Ponele 4 de esos 11, 4, bueno. Pero los 11 estaban ensañados con José. Y saben que hay algo que a mí me sentía en mi corazón poder expresar cuando preparaba esta palabra. Yo pensaba, quizás los hermanos de José estaban frustrados en sus vidas, frustrados con sus trabajos, frustrados con su edad avanzada, frustrados con respecto a lo que vivía José y ellos no vivían. Y la frustración hacía que se ensañaran con aquel que tenía la promesa. La frustración de sus hermanos era para con él, siendo que José quizás tenía actitudes de un adolescente, de un joven. Y yo decía, Señor, ayúdame a no ser, al avanzar los años, no ser una persona, un hombre frustrado en la vida. Que señale a los demás, no, yo no avancé en la vida por este. Yo no avancé en la vida por aquel. Yo no avancé en la vida porque me pusieron muchas trabas. ¿No es Dios el que está conmigo? ¿No es Jehová, Dios de los ejércitos todopoderoso, el que me está guiando? ¿Quién puede contra nuestro Dios? Nadie. Y si nadie puede contra el Dios que nosotros servimos, ¿por qué a veces nos detenemos a señalar a aquellos que nos impiden avanzar cuando el que está con nosotros es todopoderoso? Amén. Los hermanos de José conocían también las Escrituras. Y esto a mí, como decía recién, me llenaba de ese temor. Muchas veces, sin darnos cuenta, nuestras palabras son ofensivas para aquellos que tienen sueños, anhelos, deseos de crecer, de progresar, de hacer algo diferente. Cuando verdaderamente mi hermano, el que tenés a la izquierda y a la derecha, tiene al mismo Dios que tenemos. Y a veces juzgamos a los que se equivocan, pero el que tenés a tu lado tiene el mismo perdón que vos tuviste. Tenemos al mismo Dios. Entonces, ¿por qué a veces el fruto es diferente? Y ahora lo vamos a escudriñar en la palabra. Lo venden a José, al soñador. Y mire lo que dice el capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y escuchen el versículo 2. El versículo 2 dice así: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba él en la casa de su amo, el egipcio. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Mas Jehová estaba con José, ¿no? Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo, que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia a sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, escuche esto, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. La bendición, Dios estaba con José de tal manera que todo lo que hacía prosperaba. Pregunto, ¿Dios cambió? No. Su palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Sus promesas no cambian, sus promesas no pasan. Su palabra es eterna. Y si Dios estaba con José y lo prosperaba, Dios está conmigo. Prospera lo que yo hago, prospera la casa en la que sirvo, prospera el negocio en el que estoy, prospera la facultad donde yo estoy con mis compañeros. Lo que yo hago, los demás ven que Jehová está conmigo. Dice que aún el egipcio sin temor de Dios,
veía cómo Jehová prosperaba a José. ¿Qué ven los que no conocen a Cristo de nosotros? ¿Qué ven los que no conocen a Cristo de nuestro matrimonio? ¿Qué ven los que no conocen a Cristo de nuestro trabajo? ¿Qué ven los que no conocen a Cristo de nuestros estudios? La otra vez lo hablaba el domingo, para los que no estuvieron, justamente hablaba que nuestra vida continua es una ofrenda agradable a Dios. Y José no decía que tenía a Dios que era flojo para trabajar, hacía prosperar lo que trabajaba. José no decía que tenía a Dios y los demás ni cuenta se daban que estaba Jehová con él. Hasta los demás se dan cuenta que en José había algo diferente y era Jehová Dios. Saben que nosotros pensamos que Dios está con nosotros por los artilugios que hacemos, el culto que rendimos aquí en la iglesia, las canciones cristianas que escuchamos, y no es lejos de eso. ¿Qué tal somos en el trabajo? ¿Qué tan responsables somos a los ojos de los que son nuestros patrones? ¿Qué tan responsables somos a la hora de trabajar? ¿Qué tan cuidadosos somos con lo que hacemos? ¿Lo que hacemos prospera en nuestras manos? Y si la respuesta es no, es que el país está difícil, José era esclavo. José era esclavo, hermano. José estaba como una cosa comprada donde él estaba. José no era libre. Sin embargo, aún así, él hacía prosperar todo lo que trabajaba. Queridísimos jóvenes, hablábamos el domingo pasado de que hay que honrar a los padres porque esto agrada a Dios. Hay que obedecer a los padres porque esto agrada a Dios. A veces pensamos los jóvenes cristianos que con que hagamos cosas en las reuniones jóvenes, o si vamos acá está bien, no todo lo que vos hacés representa a Dios al que servís. Yo cometí el gravísimo error de postergar mi esfuerzo en el secundario. Y me daba vergüenza hablar de Cristo porque mis compañeros inconversos tenían mucho mejores notas que las mías y eran más comprometidos con el salón de clases que yo. Digo, ¿qué les voy a hablar si soy un...? Yo mismo me castigaba porque no era así, pero ¿qué les voy a hablar si soy un burro? Me quedaba libre por la falta. No estudiaba llegaba a sacar 1 o 2. ¿Qué les voy a hablar? Yo mismo me acusaba. José, por cuanto estaba Dios con él, se notaba en lo que hacía. ¿Cuáles son tus notas en el colegio, jovencito, jovencita? Eso también lo ve Dios, no solo tus papás. ¿Cuál es tu esfuerzo a la hora de salir adelante en el secundario, en el año que estés? Eso también lo ve Dios. Eso también habla de que Jehová Dios está con vos. Y pareciera presión. Pero es que hoy ya no se puede decir nada porque parece que todo es ofensivo. Pero viendo la vida de José, todo lo que él hacía prosperaba. Y me estoy robando un poco también la prédica que alguna vez hicieron con los jóvenes. Donde vos vayas, representás a Cristo. Donde practicás deporte, ¿no? Capaz que vos seas del club donde estás el más comprometido, el más cuidadoso con los alimentos, con tu cuerpo, te acostás temprano porque al otro día tenés que competir. No seas del común que piensan que saliendo de joda, estando toda la noche despierto, el otro día van a jugar es lo mismo. No, sé diferente, pero porque Jehová Dios está con vos. Y todo lo que hagas te aseguro que va a ser distinto. No seas de la mayoría, sé como José, que Jehová estaba con él y los de afuera se daban cuenta. Y así mismo pasa con nosotros los grandes. Le hablamos a los hijos de que Dios puede prosperar y nosotros tenemos miedo de las deudas, tenemos miedo de encarar algo nuevo, tenemos miedo de tomar decisiones firmes. No es Jehová Dios el que está con nosotros. Y si Jehová Dios hacía prosperar lo que estaba en la mano de José, ¿cuánto más con nosotros que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas? Amén. ¿Sabe qué? Creo que muchas veces se malinterpretó el tema de la iglesia en la calle. Y fue un tema de discusión sin argumentos sólidos. La iglesia en la calle no significa que no hay que hacer cultos, que no hay que venir a las reuniones. La iglesia en la calle significa que donde yo voy represento a Dios Todopoderoso. En la facultad, en el secundario, en el trabajo, en mi barrio, cómo trato a mis vecinos, cómo soy con mis vecinos, qué tan amable soy con ellos. Eso también representa a Cristo. Y bueno, simplemente es diferente. Yo no ni ganas me voy a saludar, porque me saludo, déjame de saludar para que me deje de conectar, ¿no? ¿Por qué? Porque vos tenés
un espíritu. Yo tengo un espíritu diferente y es el Espíritu Santo de Dios. Y todo lo que hagamos va a prosperar, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y como Dios estuvo con José, también está con vos. Y tenemos la promesa de su Hijo Jesús, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero ni nosotros nos la creemos a veces. Lloramos en la iglesia, pedimos ayuda en la iglesia, pedimos perdón en la iglesia, pero de las puertas afuera seguimos con los mismos temores. ¿Qué es lo que tenés en tu mano? Una vez cuando digo reuniones atrás, ¿qué es lo que tenés en tu mano que puedes hacer prosperar, mostrar diferente, hacer distinto? Es tiempo también de que la iglesia de Cristo dé un salto de calidad en todo lo que hacemos. No solamente en lo espiritual, que es la esencia, sino también en aquello que podemos mostrar. Porque Jehová estaba con José y todo lo que él hacía prosperaba. ¿Y sabe qué? Y aún la casa de su amo era próspera, pero a causa de José. A causa de José. A causa de tu vida puede prosperar aún el negocio en el que estás. No hables mal de él, no hables mal de tu jefe, no hables mal de tus compañeros. Sé que a veces es difícil. Pero si tenemos a Dios en nosotros, nosotros confiamos en alguien que está mucho más elevado que todo ser humano, y ese es Él. Hemos perdido el enfoque a veces de que Dios no solamente nos quiere arrepentidos acá en la iglesia, nos quiere activos donde vayamos desde el lunes hasta el sábado que trabajamos. Activos, despiertos. Pero ¿sabe qué? Ha sido quizás un error mío pensar, bueno, Dios sabe por qué pasa esto. No, Ezequiel, activate, hijito. Mover las patitas, Ezequiel. Poner a pensar un poquito más. No tener la facultad de hacer emprendimientos que puedan dar fruto y fruto en abundancia, porque Dios está con vos. Dios está con vos, porque mira el país. Por eso, ¿sabe qué? El error más grande es cuando ves a hombres de Dios con colores políticos arriba del púlpito, con banderas políticas, pensando que la salvación de un país viene con un político. No hay nada más triste que ver a evangélicos peleándose por colores políticos. ¿En qué Dios creemos? ¿Quién es nuestra salvación? ¿Quién es nuestra esperanza? ¿Quién es el Todopoderoso? Mirá que me voy a fijar en un político teniendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que con su voz hace todas las cosas imposibles posibles. Amén. Amén. Toda la Jesús. Porque de lo contrario, ¿por qué Dios prosperó la casa de un egipcio si no cumple las leyes que estaban en la Torá? Dios es soberano, hermano. Por eso no quiero decir que no le guste a algún candidato político. Cada uno tiene su opinión, su pensamiento, pero la Biblia, queridos hermanos, también nos guía a una manera de pensar. Yo, para escoger a quién votar, tengo que ver si están los principios de la palabra establecidos ahí. Yo no puedo negociar con eso, porque mi Dios es Él. Pero cada uno lo hace a su manera. No me interesa hablar de eso ahora. Pero sí lo que me interesa hablar es de lo que Cristo puede hacer a través de tu vida, transformando todo como lo hizo con José. Génesis 12, del 1 al 2. Mire, esta es la promesa que estaba cumpliendo de Dios. ¿A cuánto vamos? Génesis 12, del 1 al 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El que sigue. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Es muy cierto, se trata de Dios todo lo que hacemos, para gloria y honra de su nombre. Porque es tan buen Padre Dios que nos hace partícipe de sus bendiciones. Y no solo Dios puede bendecir tu vida, sino vos ser de bendición para los que están a tu alrededor. Por más que tengan más dinero que vos. Porque a veces uno se amedrenta, no, pero ¿qué le puedo decir a esta persona si tiene un negocio exitoso, si tiene una familia envidiable? Si no, o sea, acá nosotros ofrecemos a Cristo, Señor, Salvador nuestro, que perdonó nuestros pecados. Va por encima de lo material. Entonces dice: te bendeciré y serás de bendición. Por eso te decía que lo que estaba pasando en José era parte de la promesa que él le había hecho a Abraham. Abraham en ese momento. ¿Cuántas promesas han tenido nuestros padres? ¿Cuántas promesas han tenido vos? Dios las va a cumplir. Dios va a cumplir las promesas que hay en tu vida.
Amén. Miren, vamos a avanzar ya. Volvemos al libro de Génesis 39, del versículo 20 al 23. Y acá quiero hacer un paréntesis. Génesis 39, del 20 al 23. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Esto es impresionante. Pero Jehová estaba ¿con quién? Con José. Y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aún en la cárcel, que José era próspero. Por eso, ¿cuál es el límite que nosotros tenemos? No, es que no tengo los recursos, no, es que no me dieron las oportunidades. Estaba en la cárcel este tipo, este joven, y era próspero. Jehová lo prosperó, y acá quiero abrir el paréntesis. ¿Por qué él estaba en la cárcel injustamente? ¿Por qué? Porque la mujer de Potifar quería acostarse con él. Y estando solo, le incitaba para que pecara en contra, en este caso del esposo, es lo que pensaba ella. Pero como la vida de José era un altar de adoración para Dios, él dijo, no puedo hacer esto. Me estás pidiendo que peque contra mi Dios. Y rechazó lo que le estaba ofreciendo la mujer de Potifar. La mujer lo agarra en la ropa, le escapa, y la mujer lo culpa a él de que él trató de acostarse con ella. Y quizás esto fue injusto, pero al mismo tiempo esto es una enseñanza. Cuidado con quien estamos a solas. Cuidado con quien dejamos a nuestros hijos e hijas a solas. No, Dios me va a cuidar. No, Dios me dejó en la palabra el cuidado que tenemos que tener. Porque por más que Dios esté con nosotros, muchas personas pueden tender cama o para abusar, o para tocar, o para manosear a nuestros hijos. Y somos los responsables como padres del cuidado de ellos. Porque después, ¿cómo le explicas a tu hijo que Dios no quería eso para ellos? ¿Con quién dejamos a nuestros hijos? Jovencitos y jovencitas, no se dejen a llorar cuando papá y mamá no te dejan ir a una pijamada. Es exactamente lo que tenemos que hacer como padres. Sean líderes, sean pastores, ¿qué importa? El papá soy yo y mi hijo duerme bajo mi techo. Pudiera pasar imágenes de pastores apresados por abusar o manosear a jovencitas. Pudiera contarle historias de líderes que llamaron a jovencitas a su casa y trataron de drogarlas para violarlas. Puedo contarle historias. Pero es de la iglesia. ¿Y qué? El único error que cometió José en este caminar que dice la palabra fue quedarse a solas con alguien que sabía que quería acostarse con él. Y por misericordia de Dios no lo mataron porque era una cosa, era un esclavo. ¿Saben que a veces tenemos demasiada confianza con lo que dicen ser cristianos? Puedo contar historias de un pastor renombrado que a la mesa de la familia le estaba mandando textos a la hija de esta familia que estaba sentada enfrente. La palabra enseña esto, este es el paréntesis, la palabra enseña esto: maldito el hombre que confía en el hombre. Cuidemos de la familia, cuidemos de nuestros hijos. Ay no, pero lo invitó el pastor Ezequiel, que se divierta con su hijo el pastor Ezequiel. ¿Con quién se relacionan nuestros hijos? ¿Cuántos años tiene el amigo de mi hijo o de mi hija? No es mayor con ellos, pero es re cariñoso. Bueno, que se busque un amigo de su edad. ¿Saben que como iglesia tenemos que despertar en muchas áreas de nuestras vidas? Y aún tiene que ver con el cuidado de nuestra familia. Porque hay mucha perversión, hermano. Esas mezclanzas que a veces hay en las casas del tío con el primo viviendo, durmiendo bajo el mismo techo, eso muchas veces es altamente peligroso. Para los indefensos, para los que pueden ser manipulados, para los que pueden ser rozados con parte de su cuerpo. Puedo contarle también testimonio de eso. José se quedó a solas en un lugar que no correspondía. No dejemos solos nuestros hijos en casas que no conocemos.
Y de hecho no hay ninguna casa que conozcamos al 100%. Ay, no, puede ser hermanito de la iglesia, ok. Para mí solo flaco, todo es con vos, pero en mi casa mis hijos deben conmigo. Sea pastor, sea profeta, sea líder, no me importa. Yo cuido mi familia. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Entonces, por eso Jehová estaba también aún en la cárcel con José, porque él estaba ahí de una manera tristemente injusta, pero descuidada de su parte. A ver, descuidada de su parte porque estoy leyendo el diario del lunes, como dicen los técnicos de fútbol. Ya estoy leyendo la historia ya desarrollada de él. Pero a veces pensamos que somos invulnerables a la seducción de una mujer, invulnerables a la mala intención de un hombre, ¿no? Por eso la palabra nos deja bien claro: maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre cuya confianza está puesta en Jehová Dios. Amén. ¿Y cómo confiamos en Jehová Dios? A través de la palabra. Por eso me atrevería a decirle hasta algo también hasta un poco más osado. Porque muchas veces también se dio que no, tengo un encuentro, tengo un evento, tengo que viajar acá, ya voy a estar vinimos con tal persona, con tal familia. No, entonces no viajé, quédate en casa. No, pero el pastor se va a enojar, que se enoje el pastor. Yo no me voy a pedir cuenta de cuántos congresos fui, sino qué cuidado tuve de mi casa. ¿Dónde dejaba a mis hijos? Yo siempre digo esto con mucho temor y con mucho respeto. Mis papás, todo el tiempo, si tenían una fiesta de gastronómico, porque le encantaba bailar. ¡Ah, qué fiestero que era mi papá para bailar en Chamamé! ¿No? Y había una fiesta de gastronómico, lo que fuera, ahí iban con sus hijos. Nosotros nos dormíamos en la falda de mi mamá, nos dormíamos en una silla, pero nos dejaban al cuidado de otra persona. Porque ellos son mis padres. Ellos son los responsables. Y a veces nosotros no puso hermanito, una familia de iglesia preciosa, sí, pero vos no sabés los problemas matrimoniales que hay dentro de la familia de esa iglesia. Pero es el tío, no sabés lo que pasa en el matrimonio del tío. Capaz que el tío hace meses que no intima y anda bien excitado el tío. Y conoce la casa, conoce los lugares donde se puede ver por la mirilla del baño cuando se está bañando tu hija. Hay que tener cuidado con nuestros hijos en este tiempo y ser una iglesia despierta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora sí volvemos, cerramos el paréntesis y volvemos a la historia de José, ya vamos terminando. Y aún en la cárcel, José prosperaba. José era diferente. No es el lugar donde te encontrás solo, no es el tipo de dinero que ganás, no es el sueldo que cobrás, es quién está con vos la diferencia. Yo recién, de hecho el domingo les contaba que si había algo de lo que quizás a veces me quejaba, era por qué no le hice caso a papá, ¿no? ¿Por qué no estudié como tenía que estudiar? ¿Por qué no hice las cosas como tenía que hacerlas, no? Por eso, hijos, chicos, jóvenes, tendría que haber hablado el sábado de esto con los chicos, ¿no? Pero ahora vamos a hablar igual hoy. Amiguitos, los amamos, son especiales, son únicos, son amados, chicos. Por eso papá y mamá se insisten en que puedan sacar las cosas adelante del colegio, de lo que practiquen, porque ustedes van a ser diferentes. Estoy seguro que sus padres quieren que ustedes escriban una historia diferente a la que ellos escribieron. Por eso escuchen el consejo de mamá y papá, escuchen el consejo de la palabra. Busquen leer la palabra, chicos. Busquen leer y conocer la historia de José, cómo todo lo que hacía era prosperado, y aún estando en la cárcel, aún viviendo cosas injustas, la misericordia de Dios estaba con José. Y a veces nos pasan cosas injustas a nosotros, pero creemos que su misericordia aún nos alcanza. ¿Amén? Y vamos a cerrar con esto. Dios te bendijo en Cristo. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Dice la palabra de Dios así: bendito sea el Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted y yo ya somos benditos en Cristo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Por eso hay un pequeño dilema y diferentes enseñanzas que no se dice Dios te bendiga, porque ya somos benditos. Pero bueno, es un saludo que a veces ya hemos incorporado, ¿no? Hay muchas otras palabras que quizás deberíamos corregir, pero
Uno entiende que con ese Dios te bendiga desde el amor, desde el cariño, para que Dios manifieste su presencia en uno, ¿no? Pero ya somos benditos en Cristo. Y aún en lugares celestiales quiere decir que no hay fuerza del enemigo, no hay oración hechicera, no hay bruja, no hay mala onda que pueda contra tu vida, porque uno sos bendito en Cristo. Somos benditos en Cristo y cuando olvidamos esto, comenzamos a afanarnos por las cosas que no salen como nosotros quisiéramos que salieran. Pero si Jehová está con nosotros, como estuvo con José, te aseguro que estamos pronto a ver cómo Dios manifiesta su mano de misericordia a favor de tu casa, de tu familia, de tu hogar. Y quiero decirte algo, cuando termina la historia de José, después de leerlo en tu casa, aún Faraón exaltaba al Dios de José. Aún Faraón en todo su ego, su orgullo, su altivez, exaltaba al Dios de José. Por eso es algo muy cierto, Dios no vino a solucionar mis problemas. Dios vino a establecer su reino. Pero mientras establece su reino en mi vida, es inevitable que las cosas sean transformadas. Es inevitable ver la mano de Dios obrando en mi vida, en mi familia, en mis hijos. Amén. Es inevitable ver la transformación de Dios a favor de los que le aman. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso la palabra nos deja esta promesa y esta esperanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo, con toda bendición espiritual, con toda. Estamos completos en Él. Por eso cuando decimos Cristo Jesús, eres mi plenitud, tiene que ver que en Él lo tenemos todo. ¿Qué es lo que quizás últimamente te está empujando a sentirte, ¿no? O rechazado, o alejado de Cristo, alejado de su presencia? ¿Qué es lo que te gustaría ver que acontezca en tu familia? Sos bendito en Cristo. Es tomar esa promesa y decir, Señor, tú cumples tus promesas. Aunque hay tempestad, aunque hay tormenta, aunque hemos estado pasando malos momentos de dificultades, tú cumples tus promesas. Y si tú dices que soy bendito en Cristo, es porque soy bendito en Cristo con toda bendición espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso esta es la importancia de presentar nuestra vida como ofrenda. Esta es la importancia. No tiene que ver la iglesia cristiana evangélica con lo que uno pueda poner monetariamente. No interesa, no importa. Dios no necesita mis pactos. Dios no necesita mi dinero para cumplir su palabra. Él envió a su Hijo a la cruz del Calvario, derramar su sangre para que yo con pactos de dinero pueda comprar su palabra. Es imposible. No hay ni siquiera lógica humana que pueda acertar eso. En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y juntamente con Él somos más que vencedores. Pero ¿sabe qué? Nuestras declaraciones son las que tienen que comenzar a cambiar. Nuestras charlas tienen que comenzar a cambiar. Y de eso vamos a hablar el domingo, no se lo pierdan. Uno piensa que las palabras de maldición son los insultos. Pero hay muchas palabras de maldición disfrazadas de buena onda. Pero eso lo vamos a hablar el domingo. ¿Saben que tenemos que cambiar aún nuestro vocabulario? Nuestra acción. ¿Cómo queremos agradar a Dios? En la manera en la que trabajamos y somos responsables en el trabajo, es una ofrenda de Dios también, hacia Dios. Yo le daba este ejemplo la otra vez, el domingo. Imagínense que hoy Dios viniera y nos dijera, bueno, iglesia, hoy voy a aceptar como ofrenda el compromiso que tuviste con tu trabajo durante esta semana. ¿Cuántos pueden decir, sí Señor, te lo entrego como ofrenda porque di lo mejor de mí? Di lo mejor de mí, lo hice todo no para agradar al otro, sino como quien lo hace para agradar a Dios. ¿Se dan cuenta que nosotros nos pensamos que la manera de agradar a Dios está todo solamente en el templo? Y no es solamente en el templo. Lo que podemos dar a Dios no tiene que ver con nuestro dinero. Vuelvo a recalcar esto. Lo hacemos en una manera de adoración y obediencia a su palabra. Pero te aseguro que Dios también está viendo cómo somos ahora en el colegio. Porque esta historia la habíamos iniciado con Caín y Abel. Y cerramos con Caín y Abel ahora. Los dos trajeron una ofrenda. Pero Jehová se agradó de uno.
todo lo que usted hace en sus días, todo lo que yo hago en mis días, puede ser una ofrenda hacia Dios. ¿Se agradará a Dios de lo que yo hago diariamente? Jovencitos, si Dios viniera hoy y te dijera, bueno chicos, adolescentes y jóvenes, la ofrenda que voy a tomar en esta noche de ustedes es el compromiso que tuvieron en el colegio y el respeto que tuvieron para con sus profesores. ¿Cuántos pudieran levantar la mano y decir, sí señor, te lo voy a entregar porque siempre trato con respeto a mis profesores? Cuando mis compañeros dicen el viejo de matemáticas, la vieja de lengua, yo viene el profe de matemáticas, la profesora de lengua. Porque yo respeto a las autoridades, porque en casa me enseñaron respeto. Pero si en casa escuchan a papá y mamá decir, el viejo idiota este del trabajo que no me aumenta el sueldo, después nos quejemos con nuestros hijos, ¿no? Y no lo digo porque no me haya pasado. En mi casa yo no tener palabras, a veces hay que corregir ese quiere ser un vocabulario. Hay que corregir esa manera de tratar a las personas. Siempre hay que corregir. Dios no quiere de nosotros una perfección, pero sí quiere, después de su palabra, obediencia. Sí, bueno, tengo que corregir mi manera de hablar. Así que le invito a que se ponga de pie, ahora sí vamos a terminar orando. Recuerde, este domingo vamos a hablar con respecto a las palabras. Si así Dios lo permite o si no quiere quizás que hablemos de otra cosa, pero vamos a hablar con respecto a las palabras. La importancia de cambiar nuestro vocabulario. Y no solo estoy hablando de malas palabras. Pero hoy sí vamos a orar por la familia, por el trabajo, por las finanzas, porque esto a veces no podemos hacer la vista a un lado, viendo cuando hay sufrimiento aún en las finanzas. Lo difícil que puede llegar a estar conseguir un trabajo, un buen trabajo, un digno trabajo. Lo difícil que debe estar quizás en sostener la familia durante el mes. Pero hoy a la luz de la palabra vamos a orar, Señor, así como estuviste con José. Así como le dijiste a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuánto más con nosotros que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros y mora con nosotros? Amén. Yo no sé qué es lo que quizás anhelarías que Dios haga algo extraordinario en tu vida. Pero vamos acercarnos con esa humildad y decir, Señor, yo creo que las cosas van a cambiar en casa. Yo creo que las cosas van a cambiar en mi matrimonio. Yo creo que las cosas van a cambiar en mi economía. Yo creo, Señor, por algo diferente para mi familia. Yo creo por algo diferente en mi hogar. ¿Cuántos dicen amén a eso?